Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. América es una herencia global. Las civilizaciones se desarrollaron solo en algunos lugares a lo largo del globo terrestre. Dos de estos lugares, los Andes y la Mesoamérica, se encuentran en la última masa continental a ser colonizada por la humanidad. Desde las tierras heladas de Alaska y el Ártico canadiense, atravesando las praderas de América del Norte, pasando por los trópicos ecuatoriales y bajando los macizos andinos y las tierras bajas sudamericanas, hasta la Tierra del Fuego, las Américas presentan una variedad de paisajes y climas que sirvieron de escenario para los desafíos planteados a la capacidad de adaptación humana. En 1519. Hernán Cortés y su grupo contemplan por primera vez la capital colua mexicana, Tenochtitlán, flotando en las aguas del lago Texcoco, en la meseta central mexicana. Su compañero incrédulo, Bernal Díaz, enalteció la visión de esta gran isla metrópoli, con sus templos, plazas, calles ordenadas, jardines y pasillos, como suplantando todo lo que se podría ver en toda Europa. Sin embargo, con la invasión ocurrida a partir del siglo XVI, se fracturó de forma drástica la continuidad cultural que durante más de 30 milenios había inspirado a los indígenas americanos, forjando su propia identidad. Escribiendo unos 300 años después de que Cortés, Charles Darwin describió la canoa indios yaganes, Tierra del Fuego, como el más miserable e infeliz la faz de la tierra, que viven en el nivel más bajo de la existencia humana. Darwin no era consciente de que durante décadas, ballenas y selladores diezmada colonias de mamíferos marinos que yagan dependió introducción de enfermedades infecciosas, además de alcohol, en el curso de su paso, con consecuencias devastadoras. Las narrativas divergentes colorearon la imaginación europea que, de cierta manera, sigue siendo tan ignorante sobre las culturas amerindias ahora como lo era en el siglo XVI. El etnocentrismo occidental produjo a lo largo del tiempo un discurso parcializado sobre sus movimientos expansionistas, habiendo recibido en el apoyo de la religión un instrumento político, llegando a referirse a su acción hegemónica como la fase de los descubrimientos, una designación desnuda de su sentido en relación a los pueblos y culturas precolombinas que siguen siendo propensas a una clasificación de primitivas y misteriosas. La propia cuestión del descubrimiento de América es, en sí, ambigua. Sabemos que el primer contacto europeo con las Américas se llevó a cabo a través de los vikings, hacia el año 1000 después de Cristo, cuyas colonias en la Tierra Nueva fueron posiblemente destruidas por las poblaciones autóctonas. Más recientemente, en el sur de Islandia, se descubrieron restos de huesos encontrados, a través de pruebas de ADN, como referentes a hombres y mujeres amerindios traídos a Europa por los pueblos escandinavos. Fuera del contexto europeo es muy probable una conexión transpacífica a través de pueblos australianos y polinesios, tal vez hasta antes de Cristo, en el extremo sur del continente americano. Sin embargo, el oficial occidental excluye cualquier discurso anterior, concentrando en su afirmación de que Colón, en lugar de un descubridor, es un tipo de pruebas de hierro negocio, para cortar las poblaciones araucs en las Antillas Mayores, a cambio de una extorsión capitalista que tuvo su consumación, años más tarde, en la explotación de las minas de Potosí, en los Andes centrales. Muchos investigadores están de acuerdo en que fueron necesarios 50.000 años para que el norte y el sur del continente americano fuera poblado. Sabemos que los primeros colonos humanos llegaron a la Patagonia hace unos 10.000 años. Con el calentamiento global que siguió al final de la última edad del hielo, los hábitats naturales favorecieron el desarrollo estable de las diversas comunidades, proporcionando la transición gradual de la caza y la recolección a la agricultura. Al igual que en Europa,
Algunas plantas salvajes se han convertido en cosechas altamente productivas como resultado de miles de años de selección y creación humana. En las tierras bajas de América del Sur este proceso incluye yuca, también conocida como yuca o mandioca, que requiere una sofisticada tecnología de procesamiento, y otros tubérculos, picantes, cacahuetes, tabaco y algodón. En las tierras altas de América del Sur lodos y alpacas domesticados proporcionaron carne para alimentación y lana, como servían de animales de transporte bien adaptados al terreno vertiginoso. El caballo nativo americano se extinguió muy temprano, siendo que el caballo que nos es familiar solo fue reintroducido en América en el siglo XVI por los españoles. El cerdo de Guinea fue otra fuente alimenticia complementada con patatas, frijoles y quinoa. En Mesoamérica el maíz fue de importancia estructural, una vez separado de su progenitor salvaje, evitando así una cría cruzada. Fue adoptado tanto en América Central y en América del Sur, permitiendo el crecimiento demográfico y aumentando la complejidad social. Tal como en otras partes del globo, la competencia por las mejores tierras arables y agua llevaron al ascenso de las élites gobernantes que presidían sobre la agricultura y la producción de artefactos. Por su parte, este proceso llevó al crecimiento de la religión y a la creación de obras de arte que reflejan tanto las preocupaciones espirituales como las políticas. Por lo tanto, en las costas del Golfo de México, 1200 años antes de Cristo hacia adelante, la cultura temprana olmeca creó el primer estilo de arte mesoamericano. Esta cultura fue seguida por el ascenso de la ciudad afirma maya, cuyos relieves y jeroglíficos esculpidos en piedra señalan eventos decisivos en la vida de sus reyes y reinas. En la meseta central de México, agricultores, artesanos y comerciantes mantuvieron la ciudad cosmopolita de Teotihuacán, acomodando una población de 200.000 habitantes alrededor de 600 después de Cristo, haciendo de este uno de los 6 mayores centros urbanos de su tiempo. Teotihuacán sigue sirviendo como ejemplo de metrópoli modelo, con un centro urbano multiétnico alimentado por una red de comercio a larga distancia. En el Valle de Oaxaca, la zapoteca y más tarde el mixteco se extendió progresivamente el centro de Monte Albán, con sus templos, tumbas y campos de juego ubicadas en una terraza en la parte superior de una montaña. Sin embargo, más al sur, en la costa peruana del Pacífico, se produjo una tradición de grandes recintos ceremoniales en forma de U, con una arquitectura monumental y plazas hundidas que precedieron a la introducción cuantitativa de la cerámica. En el caso de los cultivos de cerámica, que no ha ocurrido en el espacio andino, donde los textiles y la arquitectura prevalecieron como elementos fundadores, se ha venido a traer una nueva premisa a la investigación científica, ya que usualmente se considera el surgimiento de cultivos a través de la cerámica, lo que no ocurrió en el espacio andino, donde los textiles y la arquitectura prevalecieron como elementos fundadores. Aún antes de estos centros e incluso antes del florecimiento de la civilización olmeca, Caral, ubicada cerca de la costa, en el centro de Perú, es considerado el primer complejo urbano de la totalidad continente americano, en el mismo momento en que la civilización egipcia floreció. El ritual y la ceremonia también dejaron su marca en Chavín de Huántar, en el flanco este de la cordillera de los Andes, en forma de imágenes interconectadas de animales y pájaros. El arte de Chavín ejerció una influencia fundamental en la cultura andina, y los estados costeros como la Moche, Nazca y Chimú desarrollado estilos innovadores y diferentes de arte. Vasos Moche compiten en habilidad con escenas pintadas en los vasos áticos de la antigua Grecia, mientras que Mancha la cerámica polícroma estéticas Nazca apunta a la estilización abstracta. Miles de años antes del arte occidental plantear tales cuestiones en sus expresiones artísticas. Los dominios contemporáneos de Huari y Tiwanaku, de las tierras altas andinas, ya habían creado estilos abstractos geométricos que utilizaron en textiles,
alfarería y trabajos escultóricos. Cualquier persona que haya recorrido los antiguos caminos que atravesan los Andes, llevando a la cima de la ciudadela de Machu Picchu en la cima de una alta montaña con vistas al río Urubamba, se quedará maravillada por el ingenio y capacidad involucrada en su creación. En torno a este sitio se encuentran filas rítmicas de terrazas agrícolas que desempeñaron un papel crucial en el mantenimiento de esta localidad. Para dominar las laderas vertiginosas, los incas convirtieron un nicho ecológico previamente inexplorado, entre los valles bajos y las altas puntas de campos de hierbas, en un terreno agrícola extremadamente productivo. Su sabiduría en relación a las necesidades pragmáticas de la gestión del agua y la tecnología de riego reunía un conocimiento consumado del paisaje con una sensibilidad estética sin precedentes. La vasta grandiosidad de estas terrazas en Pisac, Mora y Ollantaytambo todavía nos saca la respiración hoy en día. En la costa desértica del Perú la irrigación había sido utilizada durante milenios para soportar una agricultura de valle intensivo, junto con una creciente especialización en la fauna marítima, que capitalizó el bienestar de los recursos pesqueros a orillas del Océano Pacífico. En otros ambientes, como las tierras de hierbas inundadas estacionalmente de llanos de mojos en Bolivia, alrededor del lago Titicaca y en las cuencas del Gran Río de las tierras bajas de Colombia y Ecuador, la creación de patrones complejos de campos levantados y canales permitió un clima favorable que habrá facilitado a estos agricultores primordiales cosechas milagrosas. Técnicas similares se han aplicado en las tierras altas de México y las tierras bajas de la Maya. Todos estos complejos fueron gestionados de forma superior, paisajes domesticados que requerían una enorme concreción de trabajo para proyectar, construir y mantener. Desde los textiles bordados de Paracas eran los mejores en cualquier lugar del mundo en su tiempo. La fusión y establecer una serie de metales de mezcla. Los orígenes de la metalurgia retroceden casi 4000 años en América del Sur. América creados una diversidad cultural espantosa, en cada nicho ecológico disponible, desde la costa a los desiertos, desde las tierras bajas ribereñas hasta las elevadas montañas de tierras verdes. A lo largo de América las culturas desarrollaron sus calendarios para marcar los movimientos del Sol, de la Luna y de las estrellas. La arquitectura pública inicial era producto del empeño colectivo para controlar las poderosas fuerzas naturales que gobernaban los cambios estacionales y el éxito de las cosechas. La posición de los templos era a menudo ligada al ritmo del cosmos. Los sacerdotes se les ha confiado la tarea de alinear los lugares sagrados y templos, como Calasasaya el lugar santo Antiguanacu o templo mayor de Tenochtitlan, dispuestos en posiciones clave en relación con la salida y la puesta del sol. Estos lugares nos dan una visión del conocimiento impresionante de las matemáticas y las astronomías prehispánica. Las estructuras monumentales fueron deconstruidas en forma de plataformas aplanadas, abarcando desde los montículos de tierra de la ciudad de Cahokia, en el valle del Mississippi cerca de Saint Louis, hasta las fachadas de piedra de las pirámides de Tlaloc y de la Luna en Teotihuacán, además de las estructuras monumentales, construidas en adobe, en la costa peruana, como la pirámide del Sol en el valle de Moche. Ninguna de estas construcciones asume la forma clásica triangular de las pirámides de Egipto y, de hecho, no deben nada a contactos o influencias externas al continente americano. Ellas reflejan una tendencia humana universal para segregar el espacio secular y sagrado, tal como ocurrió con los figurates en el antiguo Irak. A diferencia de Eurasia, las Américas no vieron la emergencia de un gran imperio hasta el siglo XIV d.C., una característica que ha llevado a la disminución de estas culturas como atrasadas. Sin embargo, la constitución de la Confederación Iroquesa fue inspiradora del Congreso norteamericano, en la búsqueda de consensos entre el Senado y la Casa de Representantes. Sería importante subrayar que,
tanto en las macroestructuras como en el ámbito de las comunidades simples amerindias. La reciprocidad caracterizó su nivel de vida socioeconómico, independientemente de las limitaciones políticas. En torno a 1400, surgieron dos potencias con el intento de ejercer el control en una escala sin precedentes. En Mesoamérica el Campo de México organizó una ideología militarista mítico-estado, el desarrollo de una extensa red comercial para asegurar que los materiales valiosos, incluyendo obsidiana, algodón, así como materiales exóticos como las impresionantes plumas de quetzal. Sin embargo, los incas, que evolucionan bajo las tradiciones más antiguas de los Andes, se han creado no solo el mayor imperio nativo en las Américas, ya que consolidó su poder en forma de un estado, ya que son reconocidos en toda la historia. Al expandirse con una admirable rapidez, desde su tierra natal en el Valle de Cuzco, gobernaron sobre un vasto territorio de la cordillera andina suramericana. A medida que la mexicana, perseguido el campo de los bienes materiales, peinado obsesivamente su imperio para tener acceso a las ostras espinosas, las Spondylus princeps, venerado por su concha roja sangre. A donde se dirigían las antiguas culturas americanas, bajo la égida de estos dos regímenes poderosos, nunca llegaremos a saber. De repente, los extranjeros que atravesaron el Océano Atlántico introdujeron un nuevo e inesperado desafío. No habiendo sido recibidos como dioses, al contrario de lo que afirma la versión legendaria de la historia, supieron, sin embargo, explorar las tensiones políticas y culturales existentes en el seno de las sociedades amerindias. Por ejemplo, el imperio inca vivía el final de una guerra civil a la llegada de Francisco Pizarro, que se prolongó por otros 30 años, con la competencia por el poder repartido entre la legitimidad indígena, los aventureros que de forma corriente llamamos conquistadores, y la corona española. Miles de años de innovación cultural independiente de América acababa de ser sometida por ideas y prácticas que venían de Europa, África y Asia. La imposición religiosa, la penetración cultural y económica sacudió el núcleo social y en muchos casos llegó a desintegrarlo, provocando la marginación de las comunidades. Los antiguos habitantes de América sufrieron con el choque de esta invasión y subsecuente colonización, el genocidio, la exploración calculada y la destrucción cultural sistemática fueron las herramientas de una expresión basada en la iniciativa privada apoyada por los estados soberanos europeos que dieron inicio, en el siglo XVI, al proceso de globalización de la que seguimos formando parte. Otra consecuencia nefasta de estos acontecimientos fue que tendrían que pasar muchos años para que se inicie un estudio serio que permita recuperar a la América antigua su lugar dentro del patrimonio de la humanidad. A pesar de un reconocimiento cultural cada vez más patente, las comunidades indígenas americanas siguen siendo unos extraños en su propia casa y, sin embargo, han sido vastas e importantes sus logros en 25.000 años de historia independiente. Estos pueblos lograron una de las más admirables demostraciones de historia acumulativa que existieron en el mundo, erigiendo una arquitectura de sentido cosmológico, desarrollando sociedades complejas con índices de higiene y reciprocidad que el viejo mundo en ese momento no practicaba, explorando a fondo las fuentes del medio natural, domesticando al lado de las especies animales las especies vegetales más variadas para su alimentación, sus remedios y sus venenos hecho nunca antes igualado, promoviendo sustancias al papel de estimulantes o de anestésicos, coleccionando ciertos venenos o estupefacientes en función de las especies animales sobre las que ejercen una acción electiva, llevando ciertas industrias como el tejido, la cerámica y el trabajo de metales preciosos al más alto nivel de perfección. Para apreciar esta obra, basta medir la contribución de América a las civilizaciones del Viejo Mundo. En primer lugar, la patata, el caucho, el tabaco y la coca, a base de la anestesia moderna que, a títulos sin duda diversos, constituyen 4 pilares de la cultura occidental.
el maíz y el cacahuete, que han venido a revolucionar la economía africana antes tal vez de generalizarse en el régimen alimentario de Europa. A continuación, el cacao, la vainilla, el tomate, la piña, el pimiento, varias especies de frijoles, de algodones y de cucurbitáceas, una familia de plantas de vástago que se arrastra como la calabaza o el melón. Por último, no podíamos dejar de mencionar la base cero de la aritmética e, indirectamente, de la matemática moderna, que era conocido y utilizado por los mayas, al menos, la mitad de un milenio antes de la detección por los sabios indios, de los cuales Europa recibió a través de los árabes. Tal vez por esta razón los calendarios mesoamericanos fueran más exactos que los del mundo antiguo. La cuestión de si el régimen político de los incas era un socialista o totalitario ya se ha ejecutado la cantidad de tinta. Presentaba, de todos modos, las formas más modernas y tenía en avance varios siglos sobre los fenómenos europeos del mismo tipo.